Bueno, hola chicos, soy la profesora Zavala. Acá les mando un video porque me pidieron para la resolución de la perspectiva isométrica del despiece de la tuerca y el tornillo, que es el trabajo práctico número 4 que subimos a la página de la Escuela Industrial Superior y que ahora paso a explicarles cómo tienen que hacer para resolver. Bien, lo que vamos a pasar a ver ahora es el trabajo práctico en sí. Trae como datos el enunciado y dos juegos de vistas fundamentales, una del tornillo, un juego del tornillo y un juego de la tuerca. Fíjense que en el enunciado dice realizar la perspectiva isométrica del despiece en escala 2 en 1, te pide una escala de ampliación al doble, acotar las vistas y el corte A' que tienen que resolver. Como me pidieron el tema de la perspectiva, yo más o menos les quiero explicar cómo tienen que hacer para desarrollarla. Lo primero que tienen que hacer, yo dejé por escrito una explicación en la página de la escuela donde decía que lo que tienen que tener en cuenta es el eje de simetría de la pieza. A partir de ese eje ustedes van a dibujar el despiece. Muchos no entendieron lo que decía, por eso también está bueno que lo explique acá. El eje de simetría sería el eje por el cual yo voy a dibujar las dos piezas, comparten ese eje de simetría. Acá vemos la caja de la tuerca y acá vemos la caja del tornillo. ¿Cómo vamos a ubicar todo este dibujo? Bueno, primero empecé yo por el tornillo dibujando. Ustedes pueden empezar por la tuerca y dibujar el tornillo dado vuelta, girado. Yo empecé por el tornillo, apoyado sobre la cabeza de tornillo, después viene el cilindro, el cuerpo del tornillo y arriba de todo la tuerca. Entonces, lo primero que voy a hacer es verificar la vista que a mí me muestra la caja de la cabeza del tornillo. Entonces yo lo que hice fue en verde hacer una caja ABCD, ¿sí? Y en naranja marcar los ejes. A partir de estos ejes yo voy a dibujar todo el modelo. Entonces lo que yo voy a hacer es ir al lugar donde me pide que yo dibuje la perspectiva isométrica. Tengo dos líneas que ya vienen impresas en el modelo. Yo aproveché esas líneas, algunos no lo hacen, yo lo aproveché. Y lo que hice fue prolongar esas líneas con las medidas que fui tomando desde el eje. Fíjense que es de simetría, para un lado, para A es lo mismo que para D. Vine a mi perspectiva y tomé esas medidas desde A y desde D al eje. Y lo mismo del eje a D y del eje a C. Ahí armé entonces mi caja, la caja verde, que es la que se ve acá. Yo le puse A', C', D' y A, B, C, D arriba para que no se confundan. Ustedes saben, es lo mismo. Sí, lo que hice fue, a partir de la altura que tengo acá en la vista, por 2, acuérdense, porque siempre es escala 2 en 1, lo que hice fue encontrar A o A', depende como ustedes le colocan el nombre. Bueno, a partir de la caja D y de los ejes, fíjense que siempre están dibujados los ejes en naranja, yo lo que hice fue prolongar esas alturas, que yo ya la tengo acá, marcada en amarillo, la prolongué y encontré entonces la caja de la cabeza del tornillo externa. Lo mismo hice porque, ¿qué características tiene? Que tanto la cabeza del tornillo como la tuerca tienen las mismas dimensiones. Entonces, si yo puedo ver eso, lo que hice en la perspectiva fue levantar directamente las líneas y dejarlas pendientes, porque tengo que encontrar primero cuánto me va a ocupar el cilindro, el cuerpo del tornillo, y de ahí empiezo a trabajar la tuerca. Entonces, para encontrar el cuerpo del cilindro del tornillo, lo que tengo que hacer es ir a la vista, armar una caja, que es lo que yo hice acá, que se llama EFGH, ¿sí? Ven que es un cilindro, se ve bien que es un cilindro. Lo que hice entonces fue
armar a partir de los ejes, tomando las medidas y encontrar la caja en donde yo voy a armar el óvalo que me va a permitir dibujar el cilindro. Eso es más adelante. Ahora esa caja tengo que hacer el principio y el final del cilindro. Entonces, por el eje de simetría voy a tomar el largo desde donde yo lo veo en la vista anterior o en la vista superior, desde la cabeza del tornillo hasta el final del cilindro. Esa medida yo la voy a pasar desde donde empieza el cilindro y hasta donde yo considero que va a terminar, tomando las medidas y multiplicándola por 2, chicos. Acuérdense que es una escala 2 en 1. Bien, una vez que yo tengo entonces esta medida, trazo los ejes sobre esta medida y de ahí, desde el eje para un lado, desde el eje para el otro, voy a encontrar los puntos que son coincidentes con los puntos de acá abajo. Ahí yo sé dónde me termina mi tornillo. A partir de ahí, con las líneas que yo ya dejé pendientes, yo quiero que ustedes vean que yo, para no tocar la letra, lo empecé a armar ahí, queda perfecto, porque estos son cajas. Después, cuando yo dibuje, todas estas líneas desaparecen. El dibujo es mucho más chico que la caja, ¿sí? Pero para que ustedes lo tengan en cuenta, yo lo que hice fue entonces, a partir de que ya finalice el dibujo del tornillo, ahí ubiqué la tuerca. Ustedes vean, esta distancia no está medida, cada uno la hace como quiere. Tienen que estar, sí, compartiendo el eje de simetría. Bueno, ahora seguimos con la otra hoja.